Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezca y multiplíquense y llenen la tierra. Bienvenidos, hoy tenemos 20 de febrero de 2025. Tenemos la primera lectura con el libro de Génesis, la creación. Dios nos habla de mil maneras a través de esta lectura, pero también el Evangelio nos hace ver también quién es el Señor para nosotros. ¿Cómo podemos identificar quién es Jesús? Lo vamos a ver hoy en esta reflexión. Lectura del libro del Génesis, capítulo 9, versículo 1 al 13. En aquel tiempo, Dios bendijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezcan y multiplíquense y llenen la tierra. Todos los animales y los temerán y los respetarán a ustedes. Las aves del cielo y los reptiles de la tierra, los peces del mar están sujetos a ustedes. Todo lo que vive y se mueve les servirá a ustedes de alimento. Se lo entregó a ustedes lo mismo que los vegetales. Pero no coman carne con sangre, pues en la sangre está la vida. Por eso yo pediré cuenta de la sangre de ustedes, que es su vida. ¿Se las pediré a cualquier animal? Y al hombre también le pediré cuentas de la vida de su hermano. Si alguien derrama la sangre de un hombre, otro derramará la suya, porque Dios hizo al hombre a su imagen. Ustedes crezcan y multiplíquense, extiéndese por la tierra y domínenla. También dijo Dios a Noé y a sus hijos: ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron, aves, ganados y fieras, con todos los que salieron del arca, con todo ser viviente sobre la tierra. Esta es la alianza que establezco con ustedes. No volveré a exterminar la vida con el diluvio, ni habrá otro diluvio que destruya la tierra. Y añadió: esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que estén con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con toda la tierra. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 101, en esta lectura en Salmo 102. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Cuando el Señor reedifiquen a Sión y aparezca glorioso, cuando oiga el clamor del oprimido y no se muestre a sus plegarias sordo, entonces al Señor temerán todos los pueblos y su gloria verán los poderosos. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Estos escribió para el futuro y alabará al Señor el pueblo nuevo. Porque el Señor desde su altura santa ha mirado a la tierra desde el cielo para oír los gemidos del cautivo y librar de la muerte al prisionero. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Bajo tu protección, Señor, habitarán los hijos de tus siervos y se establecerán sus descendientes. Tu nombre en Sión alabarán. Por eso, cuando en Jerusalén a darte culto se reúnan, Señor, todos los pueblos. El Señor ha mirado a la tierra desde el cielo. Aleluya, aleluya. Tu palabra, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna.
Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 8, versículo 27-33. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús y sus discípulos se dirigieron a los poblados de Cesarea de Filipo. Por el camino les hizo esta pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías y otros que alguno de los profetas. Entonces él les preguntó: ¿y ustedes quién dice que soy yo? Pedro le respondió: tú eres el Mesías. Y él les ordenó que no se lo dijeran a nadie. Luego se puso a explicarles que era necesario que el Hijo del Hombre padeciera mucho, que fuera rechazado por los ancianos, los sumos sacerdotes y los escribas, que fuera entregado a la muerte y resucitara al tercer día. Todo esto lo dijo con entera claridad. Entonces Pedro se llevó aparte y trataba de disuadirlo. Jesús se volvió y mirando a sus discípulos y reprendió a Pedro con estas palabras: apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aquí tenemos mucho de qué discernir, de qué interpretar la Escritura, el Evangelio, pero lo vamos a ver un poquito lo que el Señor es en el Evangelio. Las tres preguntas que hizo el Señor, porque el Señor quería una fe, porque el Señor quería asegurar la fe de sus discípulos, porque cuando al principio llamó a los 12 a los que Él quiso, según San Marcos 3:13. ¿Para qué? Para estar con Él y mandarles a predicar. Jesús entonces quería establecer seguridad en la fe. Por si estos discípulos lo hubieran dicho, nosotros creemos lo mismo, entonces no había una seguridad de fe, ni una iglesia segura. Porque cuando la iglesia determina ciertas tradiciones y normas o creer en la palabra de Dios, es que nuestra fe tiene que estar firme. Y porque después de esto Jesús tenía que dejarlos en mano la iglesia y todo su designio, para que nosotros, ustedes y yo, creyéramos tal como dice la Escritura. Por eso las tres preguntas: ¿qué dice la gente que soy yo? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno de los profetas. Esto da a entender que todas estas preguntas la gente no conocían a Jesús. Y por si al caso, diría el Señor el Todopoderoso, les pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes qué dicen que soy yo? ¿Por qué no contestaron todos? ¿Por qué solamente Pedro? Pero al hacer las contestaciones también le cae ciertas ideas las que no va con relacionadas a las preguntas y a las actitudes. En primer lugar, dice que Pedro dijo que tú eres el Mesías. Lo encontramos en San Marcos, pero en San Mateo, porque San Mateo les predicó a los judíos y los judíos eran muy fuertes. Entonces, sí, Mateo dijo: tú eres el Hijo de Dios. Y cuando Jesús le dijo, cuando Pedro contestó estas preguntas, dijo en el 18, San Mateo 16:18, sobre ti edificaré mi iglesia.
O sea, dejó las llaves, la autoridad a Pedro. Y por eso Pedro sabía que ya tiene una gran responsabilidad. Pero dentro de esa responsabilidad Pedro se equivocó. Y cuando Jesús explicaba que iba a padecer en manos de los doctores, maestros y todo lo demás, Pedro quiso disuadirlo. Humanamente Pedro actuó, pero el Señor le dio una lección. ¿Y qué fue lo que dijo? Apártate de mí, Satanás, porque tú no juzgas según Dios, sino según los hombres. He aquí que Pedro tenía que contestar de una manera o tenía que entender. Pero hasta ahí nos quedamos. Pero vamos a ver la primera lectura que me llama mucha la atención, porque todo es importante, todo tiene un sentido para nuestra fe. Pero ahora, cuando Dios le dijo a Noé y a sus hijos, diciéndoles: crezca y multiplíquense y llena la tierra. Hoy en día, si lo vemos, en el tiempo habían suficiente espacio, según lo que veo aquí, la creación. O sea que se terminó toda la gente, los seres humanos, porque decíamos ayer que el mismo Señor reconoció, el Todopoderoso reconoció que no iba a haber más tormenta, no iba a hacer más, a pesar de que la maldad del hombre ha crecido, pero no volverá a destruir la tierra, igual el día anterior. El día anterior porque también Noé era el justo delante de Dios, y Dios le encontró en la tierra a Noé y le dio ese encargo que hiciera una barca. De ahí entonces el Señor dijo que las 9 personas o 8 personas que se salvaron junto con los animales, entonces había un campo, había un espacio suficiente. Pero ahora lo vemos en el tiempo. Ahora el hombre ha cambiado la mentalidad, lo que Dios es. Por eso que bien dice la Escritura, que tus pensamientos no son los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios es que haya una multiplicación. Pero el hombre empieza a poner un criterio: si llenamos la tierra, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Entonces en otros países tratan de minimizar o minimizar o no, que los hombres no se casan tan pronto, o que no haya más niños que nacen. Limitan, ponen unas normas. Y aún todavía en nuestro país hay quienes dicen, si hacemos una estadística o unas preguntas: ¿cuántos hijos quieres tener? Yo ni una. Otros dirán, yo tal vez uno. Y así lo estamos viendo. Y dice, con uno nada más suficiente. ¿Por qué? Porque en primer lugar, no es porque tenga una cultura, sino que lo está viendo que ¿qué le voy a dar a mi hijo? ¿Qué casa le voy a dar? ¿Qué le voy a dar si no tengo suficiente medio económico? Eso es lo que piensa el hombre. Pero al principio Dios dijo: multiplíquense. Pero que también dice que también el hombre ha cambiado. Hay países, aunque nuestro país ha presentado una ley o unas normas, una ley que hay que proteger a los animales. Que si uno tiene un animal en casa, tiene que ser protegido. Pero ¿qué dice el Señor cuando le dijo a Moisés? Todos los animales los temerán. O sea, todos los animales nos tiene que ponernos, como dijera yo, que todo un animal no me pueden dominar a mí, sino que yo tengo que dominar a ellos. Que los animales están sujetos a nuestra actitud. Y por eso dijo, todo animal que se mueve
les servirá de alimento. Y eso es lo que dijo el Señor. Pero ahora, ¿qué pasa? La ley dice no. El animal, cuidadito si vas a matar un animal, porque hasta hay castigo y cárcel y multas por eso. Y resulta que son los pensamientos de Dios, no es así. Claro, no quiero decir que si yo tengo un animal lo voy a hacer lo que puede hacer. No, tampoco. Si puede tener un animal, tengo que cuidarlo, pero no están sujetos a ellos, sino que ellos están sujetos a mí. Por ejemplo, hay animales que se debe de comer. Es para nuestra alimentación, dice el Señor, igual que los vegetales. Pero ¿qué más dice el Señor? Dijo también, ahí va el número 1. Número 2, también dijo Dios a Noé. Y a sus hijos, ahora establezco una alianza con ustedes, los descendientes de que todos los animales y todo es una nueva alianza. ¿Cuál es la nueva alianza? O sea, establezco una alianza. ¿Cuál es? Añadió, en esta señal, la alianza perpetua que yo establezco con ustedes son todos los seres vivientes que están en ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo, dice la Biblia latinoamericana, entre la nube. Es señal de que Dios no va a destruir más al hombre, ni podrá morir bajo una tormenta de una lluvia o un diluvio. Esa es la promesa que hizo el Señor. Pero resulta que nosotros no le damos importancia a esto. Nosotros queremos vivir a nuestra manera. Queremos estar lo que vemos y lo que creemos y lo que dicen los demás. Por eso es la misma relación que nos hace el Señor, que nosotros debemos creer en su palabra y debemos tomar muy en cuenta las palabras del Señor. Por eso dice, antes del Evangelio, antes de la proclamación, tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tú tienes palabra de vida eterna. Si estas son las palabras, no podemos cambiar. Nosotros no podemos decir que un animal sea mayor que la persona. Hay países que hay un animal, lo toman como un dios. Imagínense eso. ¿De dónde ha llegado el pensamiento del hombre? Pero el problema está cuando ustedes y yo no anunciamos esto, no nos ponemos atención y en mente lo que dijo el Señor. Todos los animales los temerán. Dice acá en la Biblia latinoamericana, dice, Noé y sus hijos les dijo, crezca y multiplíquense y pueblen la tierra, o sea, llena la tierra. Teman y tiemblen ante ustedes todos los animales de la tierra y todas las aves del cielo. Pongo a su disposición cuando se mueve sobre la tierra, y todos los peces del mar, todo lo que tiene movimiento en la vida, les servirá de alimentos. Se lo entrego, lo mismo que hizo con los vegetales y las hierbas. Lo único que no debe comer es la carne de su alma, es decir, con su sangre. Esta es la alianza, el pacto que hizo el Señor con Noé. Pero ya el apóstol San Pablo nos habla un poquito de Romanos 14. Vamos a buscar Romanos 14, nos dice algo importante para terminar como lectura. Dice Romanos 14, vamos a ver. Dice, sea comprensivos con el que no tiene segura su fe. Oiga lo que dice, sea comprensiva con los que no tiene segura su fe. Quiere decir, no por las otras religiones que no comen animales con sangre. Eso no es eso. Los que no tienen seguro su fe. Sea comprensivo. ¿Qué más? Y deja las discusiones que terminan en división.
Hay quienes crean que se puede comer de todo, mientras que otros menos seguros comen solo verduras. El que come de lo que no debe despreciar al que se abstiene, y el que no come de todo. No critiques al que come, pues Dios lo ha tomado tal como es. ¿A quiénes eres tú? ¿Quién eres tú? Dice, ¿y quién eres tú para criticar al servidor de otro? Si se mantiene en pie o se cae, es asunto de su patrón, pero no caerá porque su Señor tiene poder para mantenerle de en pie. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Te alabamos, Señor.